Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agroradio si se acaban de incorporar. Bueno, pues a comienzo de este año 2024, pasadas las festividades de Reyes y demás, bueno, pues empezó en Europa un movimiento de agricultores, bueno, pues haciendo tractoradas, haciendo reivindicaciones y se fue expandiendo por toda Europa, incluida España. Y en España pues también tuvimos unos días, bueno, pues casi 2 meses de movilizaciones. Y para hablar de este tema vamos a darle los buenos días a Luis Cortés, presidente de Unión de Uniones. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Luis, el comienzo de año fue movidito. Sí, el comienzo de año ya estaba previsto, es decir, nosotros en diciembre habíamos anunciado que efectivamente íbamos a empezar una serie de tractoradas que acabarían el día 21 de febrero, vamos, no acabaría, sino que sería, digamos, el objetivo llegar el 21 de febrero con los tractores a Madrid, y efectivamente lo dijimos en diciembre y así se cumplió, claro. Bueno, pues a raíz de esas movilizaciones el Ministerio de Agricultura presentó un documento con un principio de, bueno, donde se hacía o se intentaba paliar esas reivindicaciones. De las 4 organizaciones agrarias mayoritarias, 2 no han firmado el acuerdo, UPA sí, y lo que sí le llama mucho la atención a los agricultores, Luis, teniendo en cuenta que Unión de Uniones pues siempre ha sido muy reivindicativa, sí. ¿Cómo se ha firmado ese documento? ¿Qué es lo que habéis visto en ese documento que los demás no han visto? No es que los demás no hayan visto, sino que tenía ese documento diferente para la Unión de Uniones que los demás no entendían. Nosotros teníamos una tabla reivindicativa que, si recuerda, el primer punto que había en la tabla reivindicativa es que queremos democracia en el campo. Uh-huh. Queremos democracia porque entendemos que solamente a través de que los representantes de los agricultores sean los verdaderos negociadores ante el Ministerio, solamente a través de este sistema se podía llegar a un acuerdo. Nosotros, no recuerdo ahora, el viernes que firmamos el acuerdo, tuvimos una reunión por la mañana con el Ministerio de Agricultura y le pusimos 2 condiciones para poder firmar el acuerdo. Primero, que las 43 medidas propuestas, que después si quiere hablamos de ellas, las 43 medidas propuestas no fueran un documento final, sino que fuera el inicio de una negociación de mejora de dicha propuesta. Y segunda, que haya democracia real en el campo. Que eso de que Asaja, UPA y COA son los únicos interlocutores ante el Ministerio, por gracia divina, esto no podía pasar ni un día más, ¿no? Efectivamente, firmamos el acuerdo, el Ministerio lo firmó de acuerdo con nosotros, y efectivamente hemos empezado a negociar las 43 medidas, a hacer propuestas, porque además había otra consideración. Solamente las entidades firmantes podrían presentar mejoras a las 43 medidas. Entonces se firmó el acuerdo y efectivamente se está tramitando un proyecto de ley para que llegue la democracia al campo español, para que los que se sienten en el Ministerio a negociar sean los verdaderos representantes. Claro, teniendo en cuenta que ya en el mes de abril la capacidad de movilización es mínima porque los agricultores tienen que irse a trabajar. Los tractores no los compramos para estar en la carretera, los tractores los compramos para estar haciendo labores, teniendo en cuenta, como te decía, que tenemos poca capacidad de movilización y que hay que darle un plazo a la negociación, porque tú te manifiestas, luego negocias y si no llegas a acuerdo vuelves a manifestarte, pues entendíamos que había que dar ese margen a la negociación.
Efectivamente, las 43 medidas se están negociando en estos momentos. Hay algunas que son muy interesantes, otras lo son menos, y vamos a ver si al final el Ministerio, porque el documento de 43 medidas obliga tanto a los firmantes, organizaciones agrarias, como al Ministerio de Agricultura. Por tanto, entendemos que estamos negociando en estos momentos. Hoy día se está celebrando en Toledo un foro de agricultura extensiva para intentar paliar los problemas de sanidad que tiene el sector animal, principalmente el vacuno, y ese es uno de los compromisos del Ministerio en ese documento de 43 medidas, ¿no? Por tanto, el compromiso de democracia en el campo se va a plasmar en un proyecto de ley que se va a tramitar en los próximos días en el Congreso de los Diputados, y las 43 medidas las estamos negociando para intentar mejorar las condiciones de vida y la renta de los agricultores. Luis, está hablando de la democracia en el campo, pero no eran las otras organizaciones agrarias que no os reconocía, era el propio Ministerio de Agricultura quien no os reconocía como interlocutor válido. De hecho, ambos, eran ambos. O sea, había un acuerdo entre Asaja, Paicoa y el Ministerio, había un acuerdo para no reconocernos como interlocutores. El Ministerio echaba la culpa a las organizaciones agrarias, que decía que no querían bajo ningún concepto que se abriese este melón, y las organizaciones agrarias decían que era un problema del Ministerio, ¿no? O sea, eran unos por otros, que les ha venido muy bien los últimos 25 años para estar mangoneando con los intereses de los agricultores sin dar cuenta a los mismos de lo que hacían. Pero ¿tú crees que... ¿usted cree que el Ministerio, Luis, teniendo en cuenta cómo son los políticos ya igual que los coches, ¿no? De serie, ¿no? Teniendo en cuenta cómo son los políticos de serie, es decir, firmar un acuerdo y a partir de ahí, esto quiere decir que vamos a empezar a llegar a acuerdos y a darle, a cumplir esas reivindicaciones que tienen los agricultores. Es que yo lo visto, Luis, yo personalmente estoy muy decepcionado de la clase política actual de este país, ¿eh? Y digo la clase política en general, ¿eh? Porque me hacía un compañero tuyo una pregunta, dice: Luis, ¿y te fías del ministro? En absoluto. Pero es más, no me fío ni este del ministro que del PSOE, ni otro del PP que llegase a entrar, ni el de Vox, porque tenemos consejeros de PP, de Vox, de todos los colores, ¿no? O sea, no nos fiamos. Pero es que estas son las reglas de juego que tenemos. Es que si tú no negocias con este ministro y intentas llegar a acuerdo con este ministro, no hay acuerdo ninguno. ¿Qué vamos a estar? ¿Toda la vida en las carreteras? Es decir, hay que darle un margen. Efectivamente, se ha modificado la política agraria comunitaria, que no se podía hacer nada. Han sido pequeñas flexibilizaciones, no han entrado en el fondo de la cuestión, entre otras cosas porque no había tiempo, pero algo se ha hecho de flexibilizar la política agraria comunitaria, ¿no? Entonces, es decir, vamos a ver. También te comentaba antes que se ha hecho en una fecha donde la capacidad de movilización que teníamos ya era muy pequeña. Allí hubo una manifestación de asociaciones ganaderas, no sé cuántas asociaciones ganaderas en Toledo, y se juntaron 40 personas, que eso es un ridículo. Eso es hasta el tonto, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Claro, cuando tú ya no tienes más capacidad de movilización porque el tiempo se te ha pasado, y si te abre la posibilidad de negociar, hay que apurar esa vía, hay que apurarla. Hay que sentarse, negociar, y si no se llega a acuerdo, y si no se consigue mejorar las condiciones de trabajo y de renta de los agricultores, pues en noviembre los tractores vuelven a la carretera y con más frío que lo anterior, ¿no? Pero tendremos que darle la posibilidad de negociar, o entonces, claro, es que uno dice, no, es que no sé, este ministerio no nos fiamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si este es el ministro que ha querido el Congreso de Diputados que tengamos, es decir, la voluntad popular, la voluntad de los españoles, han decidido que sea Luis Plana el ministro de Agricultura. Entonces, si tú ya no lo reconoces, o no te fías, o no quieres hablar con él, es que lo único que te queda ya es la revolución. Estamos cerca, ¿eh? Luis, aquí en Almería había dentro de esas 43 reivindicaciones, hay dos que en Almería tienen bastante peso. Una, la entrada desleal de productos de países terceros, y otra es también la revisión de los módulos al alza. Estaban en 250.000 euros el módulo. El ministro había propuesto 280.000, si no recuerdo mal, pero se estaba pidiendo que se llegara a los 350.000. ¿Cómo está eso, Luis? Y hay una tercera, si me permite que te suplemente,
y hay una tercera importantísima, que es la ley de la cadena alimentaria, no vende a pérdida. O sea, que son las tres cuestiones muy importantes. Luis, pero eso ya lo tenemos normalizado, que no se va a solucionar, porque bueno, no se va a cumplir. Nosotros desde la Unión hemos presentado una denuncia por el precio de 700 millones de kilos de tomate aquí en España. La denuncia se está tramitando, y el punto 23 de las 43 medidas, el 23, dice de manera expresa que las organizaciones agrarias, porque claro, el problema de la ley de la cadena alimentaria es que tú, como agricultor, con nombre y apellido, no puedes denunciar a una empresa, porque entonces es la última vez que produces en España. Es decir, el señor que el ganadero de leche que denuncia a Lactalis no vuelve a hacer leche en España, o el ganadero de vino que denuncia a García Carrión no vuelve a hacer vino en España, ¿no? Entonces, ese punto 43 permite que sean las organizaciones agrarias las que presentemos las denuncias de manera colectiva. Por tanto, ya hay una denuncia presentada, o sea, que no es una ilusión, no es una promesa, no. Hay una denuncia presentada en el AICA contra Industria Transformadora de Tomate por un importe de 14 millones de euros de vulneración del precio, un precio que no cumple el artículo 9 de la ley de la cadena alimentaria, ¿no? Por tanto, ese punto es importantísimo para el sector de la fruta y hortalizas, ese punto tenemos que llevarlo a cabo. Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales que tenemos en la organización, dejar de vender a pérdida de una vez, ¿no? El siguiente objetivo, como tú bien decías, no podemos competir con producciones que vienen de países terceros, que se producen en unas condiciones que a mí no me lo permiten y que por lo tanto estoy fuera del mercado. Hay varios puntos dentro del acuerdo, para reforzar los controles de importación de productos en frontera. Es decir, que cada vez que llegue un barco con tomate, un camión con tomate, con lechugas, con melones, con pepinos, ese producto va a haber que analizarlo. Primero, analizarlo si cumple las condiciones fitosanitarias. Y segundo, que poner en marcha las cláusulas, llamadas cláusulas espejo, para que no entre en la Unión Europea un producto que no venga en las mismas condiciones que se nos obliga a nosotros. Eso, lógicamente, es un compromiso del Ministerio que tendrá que ser ratificado en la Unión Europea. Tenemos mucha esperanza en el nuevo Parlamento, así tienen una composición distinta a la actual, se dejan ya de tantas políticas verdes que lo que están haciendo es arruinar el sector agrario y el medio ambiente, y somos capaces de verdad de poner medidas que no tengamos una competencia desleal de productos de países terceros. O sea, que manda narices que tengamos que pedir los productores europeos que queremos producir en las mismas condiciones que países terceros. O sea, menudo privilegio, ¿no? Y por último, como tú bien decías, hay aquí una polémica, la tenemos tanto en la cuestión del IRPF, de la declaración, como por ejemplo en el tema del IVA. Sabes que hemos presentado una proposición de ley, hemos presentado a través de varios partidos políticos la proposición de ley para disminuir el IVA de los inputs del sector agrario del 21 al 10%, y sabemos que ahora mismo hay una pelea importante entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Agricultura sí quiere, el de Hacienda no, y como tú decías antes del régimen de módulos también nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero por eso decimos, esa medida hay que presentarla, hay que proponerla, hay que aprobarla, y después, dependiendo si se llevan a cabo o no se llevan a cabo, volvemos o no a las movilizaciones. Pero entonces no hay noticia en relación a esa posible subida de los módulos, ¿no, Luis? No, lo que ha habido es intentar descontar algunos ingresos para que el módulo quede por debajo, descontar los ingresos, por ejemplo, que el IVA no compute, en fin, pequeñas cositas. Hay que hacer una reforma más integral para subir ese escalafón. Luis, al campo hay que apoyarle, porque como el campo se vaya al traste, aquí en este país más de uno no come. Sí, pero que lo que tenemos que hacer, yo creo que las manifestaciones de febrero fueron importantes, lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía entiendan esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un problema. El hacer estos partidos políticos que estamos haciendo, que lo vamos a ver el día 9, partidos políticos agrarios, somos los agricultores, si hay 9 millones de jubilados y tenemos 500.000 explotaciones, pues lógicamente agrarias, pues lógicamente a nivel de votos no estamos a esto. Pero hay que concienciar a la opinión pública, a la sociedad, al madrileño, al sevillano, al barcelonés. Hay que convencerle, oiga usted, por mucho que usted quiera proteger el medio ambiente, como desaparezca el sector agrario, primero se va a pasar hambre y segundo va a desaparecer este medio ambiente. La ley de restauración de la naturaleza es una auténtica barbaridad que hay que bloquearla ayer ya,
dijimos que no estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta de la ministra Teresa Rivero, que si con este planteamiento la Unión Europea va a obligar a que algunos tengamos que aconsejar, no que no voten a un partido político, sino que no voten a cierta persona, porque no se puede ir con esos planteamientos de tener que abandonar explotaciones agrarias para que la naturaleza se vaya a restaurar, ¿no? Entonces, es decir, son temas importantísimos que tenemos encima de la mesa, que tenemos que primero que convencer a la opinión pública. Hasta que un lobo no se comió el pony de la von der Leyen, no se enteraron en la Unión Europea que los lobos pueden ser un problema, ¿no? Entonces, tenemos que convencerlos, y solamente desde el convencimiento a la sociedad de que es importantísimo el mantener la actividad agraria tal como la estamos haciendo, que viene ya de miles de años de evolución. Solamente en esto seremos capaces de producir alimentos por un lado y de que el medio ambiente se siga manteniendo. Pues Luis Cortés, presidente de la Unión de Uniones. Luis, muchas gracias por atender los micrófonos de Agroradio. Y bueno, pues... Y que nuestros escuchantes sepan una cosa clarísima. Si no se consiguen los objetivos que nos hemos planteado en las manifestaciones de febrero, en la mesa de negociación, en noviembre los tractores vuelven a la carretera. Bueno, lo que hace falta que no, Luis. Lo que hace falta es que no sea así. Bueno, Luis, lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a nuestra audiencia emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio con nuestra compañía musical y, como no, con la información de agricultura. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.